Hola amigos, gracias por ver este vídeo. Comentaros antes de nada que la directora del canal ha despedido al anterior presentador, el de la voz robotizada, y me ha contratado a mí, así que espero que mi contrato dure mucho. Bueno, este vídeo va dedicado a aquellas personas que les gusta tener un poco de control sobre las baterías que tienen, como es mi caso. Entonces, pues a la llegada de esta batería nueva que hemos comprado, como podéis ver aquí es de la marca Varta, es de una gama, de una línea superior dentro de Varta. Tiene creo que la línea, la Black, la negra, tiene la Blue Dynamic, la azul, y después viene esta, la Silver, ¿no? Digamos que es una gama premium de baterías. Bueno, pues a su llegada quiero someterla a unas pruebas para ver si es real, los 780 amperios que anuncia el fabricante. Y bueno, pues como batería que nueva que es, quiero saber si se encuentra en buenas condiciones. Así que venga, empezamos. Bueno, comentaros que para someterla a las pruebas, lo primero que entiendo que debería de hacerse es cargarla. Por lo tanto, con aquella fuente de aquí, pues la he estado sometiendo a una carga para llevarla al 100%. Y entonces ahora lo que voy a hacer va a ser quitarle los protectores estos. Y se nota que los bornes están limpitos, que vienen nuevos. Y voy a ponerle una pequeña carga, como es esta bombilla, que le consumirá unos 5 amperios. Nada más que para eliminar las corrientes flotantes que pueda tener la batería, ¿no? Después de una carga. Así que nada, le conecto esto, nada, 1 o 2 segundos, así. Y listo, le consumimos la corriente flotante. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues ver cómo le ha quedado la tensión. Vamos a... Voy a hacer un poquito aquí para ver si podéis ver el multímetro. Bueno, os lo voy a acercar aquí. A ver si se puede poner aquí. Ahí, creo que sale en pantalla. Y le voy a medir la tensión. Y nos da 13,09 voltios. Yo creo que esto debe tener todavía un poquito de tensión de esa, porque a mí no me salen las cuentas. Así que voy a enchufar un par de segundos más esto. Vale. Y vamos a ver si anda cerca de los 12,7 voltios. No, pues sigue en 13,04. Bueno, pues nada. Bien, se la voy a dejar así. Vamos a empezar con las pruebas. 13 voltios que conserva la batería. Bueno, vamos a proceder a conectarle el analizador que nos ha llegado recientemente también. Este de la casa Autul. Os voy a dejar por aquí un enlace a una pequeña review aquí del producto. Y vamos a conectarlo aquí asegurándonos de que hace un buen contacto. Importante este dato con los analizadores de batería. Vamos a ponerlo así mejor. Ahí. Nos aseguramos que hace un buen contacto. A ver si os dejo aquí esto y no ocurre ningún reflejo en la pantalla y nos deja ver todo correctamente. Bien. Mira, empezamos a hacer una prueba de batería. Nos va a preguntar qué sistema utiliza esto. En la review de este aparatito ya os explico qué son estos datos que nos pide el analizador. Lo sacamos aquí directamente, no sé si se podrá ver. Aquí la batería nos marca que es una batería de 12 voltios, 77 amperios hora de capacidad y su capacidad de arrancada en frío son 780 amperios con el sistema europeo EN. Pues esto es lo que nos pide el analizador. Se lo introducimos, el sistema EN europeo, le damos OK. Nos pregunta la capacidad, que es la que nos anuncia, lo que he dicho antes, 780 amperios. Se los metemos aquí. 780 y le damos al OK otra vez. Y nos dice que
esta batería es de unos 720 amperios, no llega a los 780. Nos dice que tiene una resistencia, a ver si lo acerco bien, porque veo que hay algún reflejo por aquí de la lámpara. Tiene una resistencia de 3,46 miliohmios. Es una resistencia realmente muy baja, o sea que la batería se encuentra en buenas condiciones. A pesar de que no llega a los 780 amperios que anuncia el fabricante, la resistencia pues está muy buena. No sé por qué. Bueno, claro, sí. Nos dice que la batería tiene una vida de un 85% cuando es completamente nueva. Eso es porque no llega a los 780 amperios que anuncia el fabricante. Nos dice que el resultado es bueno, pero que le falta ese 15%. Entonces yo creo que puede ser un poco el fabricante, que igual no ha acertado mucho, y también puede ser otro poco un margen de error que pueda tener el analizador. Para salir de dudas de que la batería se encuentre bien y que tenga fuerza, le vamos a someter a otra prueba, a otro comprobador que tengo. Hasta ahora. Antes de ponerle el analizador, que le va a someter a una carga real de 100 amperios, voy a probar mi otro analizador de baterías. Vamos a ver qué resultado da. Este igual da un poquito más porque sé que tiene un poco de diferencia positiva en comparación con el otro analizador. Pero lo vamos a ver ahora. Nos sigue diciendo que la batería todavía conserva los 13,08 voltios, está recién cargada. Le decimos que es una prueba de sistema, no, de batería. A ver, lo voy a acercar a la cámara para evitar algún reflejo, creo que ahí se verá. En realidad esta pantalla se ve a ojo, se ve mucho mejor que lo que capta la cámara, que parece que se ve así un poco clarito, ¿no? Bien, le damos prueba de batería. Nos pregunta si es una batería normal de las inundadas o si es de las selladas. Le decimos que de las normales. Le decimos que el sistema empleado es el europeo, EN. Ahora nos pregunta la capacidad de arranque en frío, que son los 780, que ya los tiene aquí metidos, y le damos al Enter. Y nos dice 738. Efectivamente no llega a los 780 que anuncia el fabricante. Sigue siendo una cantidad realmente bastante alta para una batería de este tamaño. Sigue siendo una capacidad muy alta, pero bueno, no es lo que dice el fabricante. Vamos a enchufarle el otro comprobador. Estamos aquí de vuelta con el otro comprobador. Ya lo tenemos aquí colocado, le tenemos puesto la pinza negativa, asegurándonos, porque este cargador sí que corren los amperios por él, alrededor de los 100 amperios. Hay que asegurarnos de un buen contacto para evitar chisporroteos o malas mediciones, ¿no? Bien, ahora os voy a hacer zoom para que podáis ver la pantalla del aparato, que igual a esta distancia no la captáis bien. Voy a acabar de enchufar la otra pinza. Muy bien, y ahora voy a aplicar aquí un poquito de zoom, a ver si lo apreciáis mejor. Ahí. Bueno, yo creo que el zoom ahora permite ver bien la pantalla. Veis que está marcando 13 voltios, que es como habíamos dejado la batería. Bien, veis que esta batería con sus 780 amperios anunciados por el fabricante entraría en la escala de 800 que veis aquí, un poquito más adelante, y ahora al someterla a 100 amperios de descarga, la aguja no puede marcar, bueno, la aguja, porque va a sufrir la batería, una bajada de su tensión, no puede sobrepasar la zona amarilla, no puede llegar a ella correctamente. Si llegase sería de que la batería pues no es capaz de soportar esta descarga y que se encontraría en malas condiciones. Bueno, comienzo. Pulso ahora mismo el interruptor. Vemos que está todavía en la zona verde. Se mantiene ahí, continuamos unos segundos más. Hay que vigilar que la resistencia no llegue a ponerse muy al rojo vivo. No sé, llevaremos 6 o 7 segundos. Ahora unos 10 y desconectamos. Muy bien. Hemos podido ver que no, que efectivamente ha quedado con bastante holgura, no se ha acercado a la zona amarilla, por lo tanto la batería soporta
soporta una buena descarga, son 100 amperios, el arranque de un motor puede llegar a 400, 500 amperios, evidentemente sería más fuerte que esto, pero esto está hecho a escala, así que nada, nos da un aprobado ahí para la batería. Bueno, se me olvidaba comentaros que este aparato lo hay también con etiquetadora, que vendría aquí arriba con un rollito de papel, y podría imprimiros los informes, ¿no?, del resultado de las pruebas. Yo, como soy pobre, me he tenido que conformar con este, sin etiquetadoras, y las etiquetas me las hago yo en el ordenador. Así que esto ahora mismo va a ir aquí pegado. Pues no, aquí en este lateral no, porque la cinta adhesiva resulta que no pega bien en este material, que creo que es polipropileno o algo así parecido. La he pegado aquí delante, el fiso se agarra bien, así le queda la etiqueta protegida por el plástico y resiste las manchas. Así que nada, ya ha quedado referenciada esta batería nueva para poderla comparar en el futuro haciendo nuevas mediciones y ir viendo cómo evoluciona la batería. Si algún día da un problema, poderla analizar y tener referencias anteriores. Amigos, un saludo, gracias por ver este vídeo y espero veros en el siguiente. Chao.